Uno de los muchos requerimientos, y este por cierto muy importante, de la aplicación para venir a estudiar o trabajar a Canadá es saber tu nivel de inglés. Si nunca has oído o tomado este examen, en este video te comparto estrategias que en mi experiencia creo que te ayudarán mucho a obtener un mejor puntaje en el examen de proficiencia de inglés llamado IELTS. Hola, mi nombre es William Contreras, nuevo residente de Canadá, en Tepaca. El examen de inglés IELTS, que por sus siglas significa International English Language Testing System, es un examen estandarizado globalmente para el lenguaje del inglés. Es usado para saber el nivel de inglés de los no nativos que quieren estudiar, trabajar o emigrar a un país de habla inglés. Y este es aceptado mundialmente por universidades, empleadores y agencias gubernamentales de migración. Este examen IELTS se compone de 4 partes. La primera parte consiste en un examen de audio. La segunda le corresponde a la lectura. La tercera a la escritura. Y en una cuarta parte el examen es de habla. Así como lo oyen, en esta última parte se van a poner a dialogar con una persona para saber qué también se hacen entender a la hora de hablar inglés. Antes de empezar a desglosar y describir cada una de estas partes de este examen, quiero hacerles saber que para tomar este examen tienes que ir y meterte en línea al sitio oficial para hacer una cita para tomar este examen, pagar el costo de tal y encontrar el lugar más cercano de donde estés viviendo. Cuando yo lo tomé hace unas semanas atrás, el de entrenamiento general o General Training, que sirve para trabajar, tuvo un costo de $402.60 canadienses. No sé si el precio es igual o diferente cuando pagas por un IELTS académico, que es el que se toma si quieres venir a estudiar. Ese académico yo lo tomé hace más o menos 3 años atrás, antes de venir a estudiar a Canadá, y el precio de 3 años atrás fue un poquito menos que ahora. Sería a lo mejor por la diferencia de los dólares americanos a los dólares canadienses. Para que no se confundan, ahora que la página les pregunte cuál examen IELTS quieres tomar, solo recuerden, General Training es para trabajar y el Academic para estudiar. Tiene una fecha de caducidad que solo dura 2 años. A los 2 años ya no es comestible. Si llegasen a pasar 2 años después de la fecha en que lo tomaste, ya no va a tener validez y tienes que tomarlo nuevamente para que los nuevos resultados que se obtengan sean válidos por otros 2 años más. Ahora que ya me gradué del colegio en Ontario y ya trabajo, tengo que tener los resultados del examen al corriente para cuando quiera aplicar para la residencia permanente. Como lo mencioné, esta vez ya solo fue el de entrenamiento general, el cual solo pide por lo menos obtener un nivel de inglés de 4. Para los que quieren estudiar, el examen académico requiere obtener por lo menos un nivel 6 como puntaje mínimo. Recuerdo que antes de tomar este examen por primera vez, yo sabía de antemano que ya tenía un sólido nivel 6, pero tenía que tener papelito que lo avalara. Muchas escuelas les van a pedir ese nivel porque de otra manera existe la posibilidad que tengan que tomar otros cursos extras de inglés en la institución a la cual vayan a ir a estudiar, aparte de todas las otras materias que incluye su programa de estudios, para lo que van a tener que desembolsar más dinerillo, ya que estos cursos de inglés extras no van a ser de agrapa. Mientras que si sacan un 6.5 o 7, con este nivel ningún colegio u universidad les va a poner ningún pero. Si por ser la primera vez que toman este examen no alcanzan un puntaje de 6, sépase que lo pueden retomar y así poder sacar una calificación más alta. Solo recuerden que van a tener que desembolsar una vez más el costo de este por tomarlo por segunda vez. Pero bueno, como decimos en México, a lo que te truque, chencha, a lo que venimos. Y vamos a comenzar con la parte de audición, que es la primera en fila, con la que van a empezar. Esta parte tiene una duración de 45 minutos. Cada asiento tiene unos audífonos inalámbricos, los cuales vas a usar para escuchar las conversaciones en inglés, normalmente con un acento británico. Aquí es la parte que no entiendo. ¿Por qué escuchar conversaciones con ese acento?
a veces es difícil de entender. Uno no va a ir a Inglaterra. No van a escuchar el inglés que normalmente se usa en Norteamérica. Una de esas conversaciones va a ser acerca de una persona solicitando un servicio por medio de una llamada telefónica. Pongan mucha atención a las direcciones y números telefónicos cuando los deletreen. Este es un punto muy importante porque aquí es donde mucha gente se atora o pierde puntos en el examen por no oír bien. Va a ser bueno que a la hora que es tiempo de llenar un espacio en blanco, si escuchan un nombre, escríbanlo como lo oyeron rápido. Luego después confirman si lo escribieron bien cuando escuchen el deletreo de la palabra. En una segunda conversación se habla acerca de un tema global el cual tienen que estar escuchando, leyendo y escribiendo al mismo tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque la grabación va a ser corridita. No se detiene en ningún momento y solo la van a escuchar una sola vez. Es por esta razón que tienen que parar bien la oreja e ir identificando dónde va el audio para ir llenando los espacios en blanco. Se ve sencillo, pero es el doble de trabajo que se hace en esta parte porque la grabación tira contenido que no está escrito en la hoja que van a ir releyendo y llenando. Paren el oído para que identifiquen dónde vuelve la conversación a los párrafos escritos en el libreto que se les proporciona. Mucha atención con eso. Y en un tercer audio van a escuchar cómo una persona da direcciones a la que ustedes van a tener que localizar en un dibujo, una locación donde se ubica o cerca de que se ubica una parte de un establecimiento en un centro comercial, escribiendo una letra a un lado del nombre de la locación. Como se imaginan, aquí también tienen que escuchar, ver y escribir una vez localizado el nombre, viendo el mapa, identificando dónde está la locación de acuerdo al audio y viendo la lista de nombres. También tiene su grado de dificultad. Aquí les recomiendo que se familiaricen con el mapita durante el corto tiempo que se les proporciona antes de comenzar. Es importante mencionar que antes de correr cada uno de estos audios van a tener de 10 a 30 segundos para leer y darse cuenta acerca de qué va a ser el audio. Lean rápido y no pueden adelantarse o comenzar a abrir y leer el libreto que reciben sino hasta que se les indique que pueden comenzar. Les van a llamar la atención si los cachan abriendo el libreto antes de comenzar el examen cuando los están repartiendo. De 2 a 3 llamadas de atención les puede costar la suspensión de su examen sin derecho a reembolso de lo que pagaron y sin tener derecho a tomarlo nuevamente por algunos años más. Mucho cuidado con eso. Va a ser bueno prepararse con audios de práctica que encontrarán en YouTube. Practiquen mucho. Esto es lo que corresponde a la parte auditiva del examen IELTS. Y como lo mencioné, aquí se van a gastar 45 minutos de tiempo. En la segunda parte de este examen les toca leer. Aquí les van a proporcionar otro libreto con párrafos, los cuales van a leer y escribir las respuestas en otra hoja aparte a las preguntas relacionadas con los párrafos y otras identificar cuál párrafo se refiere. En un segundo ejercicio de lectura van a escribir números y palabras o solo una palabra como respuesta en los espacios en blanco que van a estar llenando. Durante cada uno de estos ejercicios, el tiempo va a estar corriendo y constantemente les van a estar recordando cuánto tiempo les queda para seguir leyendo y contestando durante los 60 minutos. Es como ponerles poquita presión para que si van retrasados lean más rápido. A su tiempo les van a decir, les quedan 40 monitos, luego les quedan 20 y al último solo les quedan 5 monitos. Se siente como si les pusieran presión para aquellos que se hayan retrasado. Aquí va a ser importante que vayan trasladando las respuestas a la hoja para las respuestas que se les proporciona aparte, porque no van a tener tiempo al final para revisar o corregir si tienen duda en alguna de ellas. En la parte previa del audio, al final cada ejercicio les dan tiempo de revisar sus respuestas y corregir y pasarlas a la hoja de respuestas, lo que aquí en la parte de lectura no pasa. Pónganse buzos aquí. Una persona que tomó el examen no cachó las instrucciones al comienzo porque imaginó o pensó
que le iban a dar tiempo al final, como en la parte del audio. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y escribió sus respuestas tan rápido como pudo, pero le faltaron bastantes. Se lamentaba el no haber puesto atención a ese detalle. Ojo. Y en un tercer ejercicio de lectura, puede que lean una biografía de algún personaje que fue reconocido por sus logros durante su vida. Lean rápido, marcando lugares, fechas, cambios en la vida de esta persona efeméride. Porque al final les preguntan detalles acerca de la historia que describe a este personaje. Va a ser más fácil y rápido encontrar las respuestas haciéndolo de esa manera. Recuerden que pueden escribir sobre el libreto que se les proporciona y que solo van a tener 60 monitos para leer, contestar las preguntas de cada uno de los ejercicios y pasar las respuestas a la otra hoja. Porque el tiempo vuela. Parece que no, pero le salen alas. Y la tercera parte que realizan en el salón donde toman el examen es la parte de la escritura. Esta parte también tiene un tiempo de 60 monitos y se divide en 2 secciones. La primera sección consiste normalmente en un ejercicio sobre una anécdota o escribir una carta de la manera apropiada o como se le llama una carta formal. Esta parte tiene un puntaje menor, pero igual de importante que la segunda parte, la cual consiste en escribir un ensayo, o como se dice en inglés, un essay. Esta segunda parte tiene un mayor puntaje a la hora de calificar. Es por esta razón que les recomiendo que practiquen cómo escribir un buen ensayo. Ustedes saben, la introducción, la tesis, el cuerpo del ensayo y al final. En la descripción les dejo un enlace de una página de internet que les explica paso a paso cómo escribir un buen essay para que tomen nota. Traten de gastar el menor tiempo posible en la primera parte porque se toma más tiempo realizar un buen ensayo y 60 monitos. La verdad no es tiempo suficiente para escribir y corregir estas 2 partes. Mucha gente toma este examen pensando que ha de ser igual a los que uno toma en la clase de la escuela a la cual asistimos alguna vez. Pero no es así. Aquí la cuestión es de sacar la más alta calificación promedio, porque eso va a acarrear muchos buenos beneficios para cuando se llegue el tiempo de aplicar para la residencia permanente canadiense. Inclusive los nativos de habla inglés, si no se preparan aún sabiendo el idioma, no pueden sacar buena calificación debido a su exceso de confianza. Cualquier malentendido en la parte de audio es un punto menos. Cualquier error gramatical a la hora de escribir es otro punto menos. No hay nada como prepararse adecuadamente para esta prueba. Existen páginas las cuales por un cobro mensual te facilitan información y te permiten practicar el examen con el tiempo medido asimilando el examen real. Puedes rentar esta información por un mes, 2 o 3 meses o hasta por 6 meses. Y como toda página de internet, creas una cuenta y contraseña, pagas por adelantado y así acceder al contenido o material que rentaste. En la descripción les dejo 2 enlaces para que investiguen por su cuenta si deciden prepararse en línea para el examen. Y la última parte del examen IELTS es la sección del habla. Esta última parte es más corta en tiempo porque solo van a dialogar con una persona que les va a estar haciendo preguntas mientras conversan. Pero no se asusten ni se paniquen. Esta solo dura alrededor de 15 monitos en total. Van a presentarse con la persona a quien les va a tomar el examen, como cuando conocen a un desconocido por primera vez. Les puede preguntar que de dónde provienen, dónde viven, a qué se dedican y cosas así. Y cuando llega el tiempo de que les asignen un tema a escribir, van a estar hablando y dando sus opiniones acerca del tema por 2 minutos y medio. Así como lo oyen, hay que hablar por solo 2 minutos y medio. No es mucho tiempo, ¿verdad? Y después solo van a contestar entre 6 o 7 preguntas relacionadas al tema del cual se les asignó. Este examen de habla va a ocurrir en una hora específica, ya sea luego después de que acaban las 3 primeras partes,
en otro salón aledaño, o puede ser posible que tengan que regresar en 2 o 3 horas más tarde. Quiero aclarar que esta última parte la toman individualmente con la persona que los va a entrevistar y no en grupo, porque su conversación va a ser grabada para análisis y así asignarles su calificación. Va a ser importante su pronunciación del inglés para hacerse entender a la hora de hablar y la utilización de vocabulario no común. Con esto quiero decir que va a contar mucho el introducir palabras que las personas normalmente no usan en simples conversaciones cotidianas. Entre más vocabulario no muy frecuente expresen, mayor será su calificación. Cuando les llegue la hora y que los llamen, comiencen a conversar de una manera normal, mostrando una sonrisa, para quitarse de encima cualquier nerviosismo que pueda originarse mientras esperan su turno. La persona que los entreviste les va a explicar de qué y cómo se va a tratar el asunto, a lo que para después va a comenzar a grabar el diálogo. Después de la pequeña introducción, les va a dar un tema en específico del cual ustedes van a tener que escribir sus ideas. Para esto, les va a dar de 1 a 1 minuto y medio para pensar y escribir sus oraciones, porque solo van a tener que hablar del tema por 2 minutos corriditos. Esa es la prueba. A lo mejor muchos de ustedes han de decir, voy a tener solo 2 minutos para pensar y escribir qué decir acerca del tema que me den. No es tiempo suficiente. Lo sé, y tienen razón. Los sitios web que te ayudan a prepararte te recomiendan escribir tus ideas o comienzos de tus ideas para que las veas y recuerdes qué seguir diciendo en cortas frases. Lo que yo encontré muy difícil de hacer. Se los digo porque yo practiqué esa estrategia con una chica güera gringa, una americana nativa de los United States Quito. Ella en buena onda se ofreció a ayudarme con eso, lo cual agradezco muchísimo, porque junto con ella fue como descubrí la mejor forma de atacar esta parte del examen. By the way, Camille, if you ever watch this video, I sincerely thank you a lot for offering yourself to practice with me the speaking part of the IELTS test. Camille, wherever you are, thank you very, very much. Cuando implementé la estrategia que sugieren las páginas de internet, se me olvidaba lo que tenía que decir. Traté varias veces, pero era lo mermo. Y viéndome en esa situación, me puse a pensar de qué otra manera sería más fácil hacer esto o yo pudiese recordar lo que quería decir. Y en una de esas, practicando con esta chava, me dio a hablar de un tema. Recordé algo que viví y que pasó hace mucho tiempo atrás. Recuerdo que me preguntó, háblame de algo que no puedas olvidar y que hasta la fecha sigues aún recordando. Me dio más o menos 2 minutos para pensar qué decir y se me ocurrió hablar de mi primer amor. Algo que no puedo olvidar y hasta el día de hoy aún recuerdo. Pero esta vez, antes de escribir otra cosa, solo escribí las siguientes palabras. What, who, how, where, when, why. Mientras ella me tomaba el tiempo, así como iba hablando, mi dedo índice solo iba señalando cada una de estas palabras, mencionando de 2 a 3 oraciones en cada una. Primero señalaba la palabra qué. ¿De qué iba a hablar? De mi primer amor, algo que no voy a poder olvidar, la experiencia de tu primer beso, bla 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 bla. Luego moví mi dedo a quién. Mencioné 3 oraciones acerca de quién era ella, después cómo fue la que la conocí, yara yara yara. Al terminar, entonces hablé de dónde le conocí, wiri wiri wiri, y así. Parece que no, pero de repente esta chamaca me dijo, ya pasaron los 2 minutos y medio. Mocos. Esos 2 minutos y medio que tenía que estar hablando a corriditos, ¡fiu! Se esfumaron como ardilla. Y yo todavía tenía mucho por decir.
Así fue como descubrí que esta parte del habla de este examen iba a ser mucho más fácil. Dije yo, ya sé cómo hacerle. Pero en gran parte fue gracias a Camille, quien fue con quien encontré esta solución. Todo va a fluir más fácil si el tema lo relacionan a algo que fue o es parte de su vida. Y con solo escribir estas palabritas, los va a guiar para saber qué decir. Ese es el truco. Practiquen y verán que es cierto lo que les digo. La primera vez que tomé este examen, la persona que me entrevistó me dijo que hablara acerca de algo con lo que yo no pudiese vivir sin ello, solo que no fuera mi computadora o mi teléfono. Yo ya le iba a soltar el rollo de mi celular, pero bueno, ¿de qué más podría hablar? Y pensando en ese momento, se me ocurrió hablar acerca del cepillo de dientes, algo que yo hago uso diariamente. Luego se me ocurrió que pude haber hablado del desodorante o el papel del baño, pero no, ese no. El desodorante, algo que muchos usamos de harina y que no podría vivir uno sin él. De otra manera nos rugiría fuerte la bisagra. La segunda vez que tomé este examen para mejorar mi calificación, porque lo tomé 2 veces. Sí, como lo oyeron. Pagué 2 veces el costo de este arriba de $200, porque la primera vez saqué un promedio de 6. Yo ya sabía de antemano que yo tenía un sólido 6, que es lo mínimo que muchos colegios requieren, pero yo quise mejorarlo, ahora que ya sabía cómo era el asunto. Y lo tomé nuevamente. Subió de 6 a 6.5. Algunas universidades piden hasta un nivel de 7 para poder cursar un programa de estudios en sus instalaciones. Esta segunda vez, la persona de la parte del habla me preguntó que hablara acerca de un personaje famoso. No quise hablar de ningún artista porque no sé exactamente la historia de ninguno de ellos. Pero sí me acordé de un personaje que el señor, así le digo a mi papá, me platicaba mucho. Fue una persona de pueblo, humilde y pobre en sus comienzos, quien a su edad madura se metió en la política. Su primer puesto fue ser delegado de una población, después de un municipio, y luego fue gobernador de un estado. No fue presidente del país porque no tuvo estudios superiores que se requieren para representar a un país como jefe de mando. Y me acordé de esa historia que oí varias veces, y otra vez escribí esas palabritas durante los 2 minutos que se dan para antes de empezar a hablar. Y una vez más, los 2 minutos y medio que uno tiene para estar hablando, ¡puf!, volaron. Me tuve que hacer un alto porque yo ya no traía freno. Esta última vez, en el examen laboral, no el académico, como los 2 previos, me pidió que hablara acerca de un curso de ciencia que haya tomado en algún punto de mi vida. Pude haber hablado acerca de las ciencias naturales, para aquellos que sepan de qué estoy hablando, que tomé durante la secundaria, pero ya no me acordaba muy bien. Pero luego recordé la clase de biología, que elegí como una de mis clases selectivas que escogí cuando estudié en Santa Ana College, en California, allá en el país de los gringos. Y otra vez, ya sabiendo de qué iba a hablar, nuevamente escribí las palabritas. Y para muestra basta un botón. Comencemos. What? I am going to talk about a biology class that I took a few years ago when I was going to college. Where? I took this class at Santa Ana College, located in the city of Santa Ana, California, in the United States. I can recall this city was close to Anaheim, where Disneyland is, if you know it. This college was a 20-minute drive from where I was living in the city of Placentia. I spent 4 years there, coursing the automotive program that the college offers. When? It was, if I am not wrong, back in 2008 when I started and finished in 2013 when I graduated and obtained my college degree. As I mentioned it took me 4 years to finish it because I was a part-time student and not a full-time student. How? While I worked during the afternoons and evenings to closing, I was going to classes in the mornings. Among some other classes, Biology 101 seemed to be interesting to me.
I simply wanted to know more about my well-being and the composition of the human body. But it turned a little boring, in my personal opinion, when we touched the topic evolution. Why? To complete my automotive program, I had to choose a class that could call my interest. I remember that some of the other available classes were history, economy, French, and sign language. While some of my classmates from the automotive program went for French and history, I decided to take biology at the last minute. Who? During that term, I knew two very good classmates whom up to this date we're still in touch through the social platform of Facebook. We did the homework together, we went to the cafeteria infinite of times, we constantly saw each other in the library, and the three of us completed a project for the biology class. Something particular about this class was that it was taught in a lecture room. You know, as if I was in an amphitheater. I had never been in a lecture classroom before, so the experience was slightly different. Si ven qué tan rápido se fueron esos 2 monitos y medio. Antes de tomar este examen por primera vez, pensé que iba a ser difícil esta parte, pero como se pueden dar cuenta, es mucho más fácil que ni la parte auditiva, la de lectura y la de escritura. La clave aquí es relacionar el tema que les asignen a hablar con experiencias propias que ustedes hayan vivido. Y con solo escribir este grupo de palabritas, su conversación va a fluir de una manera normal y sin tanta presión. Solo traten que esta parte exprese una variedad de palabras que cotidianamente no se usan. Muestren una amplia variedad de vocabulario no muy común y absténganse de usar el vocabulario sencillo o común que se usa para una simple charla o darse a entender. Al agregar una variedad de palabras que no se oyen muy a menudo, les va a ayudar a subir su puntaje en esta parte. Así es como pueden atacar de una manera más eficaz este examen solo si se ponen a practicar con audios, leyendo para enriquecer su vocabulario y repasar las reglas de la gramática del idioma inglés. Solo recuerden viejas experiencias cuando se llega a la hora del habla. En la descripción les dejo unos links o enlaces que los llevará a practicar el audio y la escritura. La lectura y el habla se los dejo que lo hagan por su cuenta, así como 2 páginas, las cuales por un costo mensual les permiten tener acceso al material para prepararse en línea. Cuando me tocó tomar este examen por primera vez, yo renté el material de una de estas páginas porque no tenía idea de cómo iba a ser el asunto ni de qué lado mascaba la iguana. No les va a ir tan mal si solo se preparan y practican de esta manera. Hoy por hoy esto es Tocho. Nos vemos en el 5.